César Abraham Vallejo Mendoza es considerado como un gran literato de renombre nacional e internacional, destacado del siglo XX por sus poemas característicos de su época, donde se expresa su sentir social, cuyas enseñanzas y valores se puede referenciar desde una perspectiva académica y personal. En este sentido, ¿en algún momento usted se ha puesto a indagar cuál fue la intención de César Vallejo al escribir El Tungsteno, haciendo un parangón con la actualidad? Resolvamos a continuación esta interrogante. Comencemos primero con la biografía de César Vallejo. Doña María de los Santos Mendoza Gurrionero y don Francisco de Paula Vallejo Benítez fueron sus padres. El nacimiento de Vallejo aconteció un 16 del mes de marzo del año 1892 y sucedió en la provincia de Santiago de Chuco, siendo el menor de 11 hermanos. Este lugar liberteño se vuelve crucial e influye en su sentir social y como literario lo marca desde su inicio. Vallejo inició sus primeros años de educación en su natal Santiago de Chuco en el centro escolar número 127. A los 12 años su padre lo lleva a Huamachuco a estudiar al Colegio Secundario San Nicolás. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo y luego en la Universidad Mayor de San Marcos. Retomó sus estudios en la UNT en la Facultad de Filosofía y Letras. Años después obtuvo su bachillerato con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se considera parte de su vida literaria, puesto que conoce a diversos representantes literatos de renombre nacional, tales como el Grupo Norte. César Vallejo se vio obligado a emigrar al continente europeo con fines de encontrar mejores oportunidades. Una de las razones de sus viajes al extranjero también fue el temor a pasar nuevamente por sucesos injustos, tal como el encarcelamiento indebido, por el que tuvo que experimentar por casi 5 meses. Sin embargo, esas dificultades no mermaron su ímpetu de seguir realizando sus producciones literarias, tales como la creación del cuento El Tungsteno en 1931. A pesar de que Vallejo se vio obligado a mendigar y pasar por infortunios debido a escasos recursos económicos, eso no amilanó su ímpetu de contribuir con su producción de poemas y textos literarios con enfoque humanista, político y social. En un principio, Vallejo inició su formación política a partir de la integración del Grupo Norte, por lo que comparó la idea del socialismo como un movimiento revolucionario del futuro. Después de experimentar la dura realidad, lo que lo llevó a practicar un determinado proceso ideológico y político que luego inmortalizó en su poesía, abogando por la justicia y la igualdad para todos. Asimismo, profundizó en el rechazo al capitalismo en el concepto de marxismo y mantuvo similitudes con el propio concepto de justicia de Vallejo, es decir, asegurar la igualdad entre las clases sociales. César Vallejo llevó su pensamiento literario e ideológico inclinando la percepción de justicia como un movimiento socialista. Esto último lo vemos reflejado en su obra El Tungsteno, donde describe el abuso hacia la clase obrera, la lucha por enfrentar la desigualdad y el abuso que cometían los administrados de la mina sobre los incultos pobladores, donde con artimañas y tramas lograron apoderarse de sus terrenos y abusar así del poder que estos tenían sobre un pueblo inculto. La obra El Tungsteno se basa en el cambio radical de la vida de los pobladores de Quivilca cuando la empresa norteamericana Mining Society empieza a explotar la reserva de tungsteno. Esto trae como consecuencia que el pueblo se vuelva bullicioso y desordenado por la abundante circulación de dólares. Los administradores extranjeros de la empresa empiezan a reclutar peones y empleados indios para que extraigan el mineral a cambio de bajos salarios y pésimas condiciones. Los trabajadores cansados de los abusos huyen y son perseguidos para que cumplan con sus contratos. Pero debido a esto, se desencadena un levantamiento del pueblo donde hubo muchos muertos y apresados. Finalmente, como consecuencia de todos los hechos ocurridos, se sientan las bases de un movimiento revolucionario mundial que busca la liberación de los oprimidos. César Vallejo en su obra nos muestra esa cruda realidad por la que muchos trabajadores de esa época atravesaban. Existía mucha violencia, desempleo y esto a su vez generaba más violencia. Los principales generadores de esta eran las mismas autoridades. La obra tiene un contexto marxista y es así como Vallejo nos plasma en sus personajes la falta de solidaridad, las clases sociales y los problemas producidos por el capitalismo.
En la actualidad, si bien es cierto que han cambiado las condiciones de los trabajadores mineros en nuestro país, aún existe una proporción de trabajadores informales que no cumplen con las condiciones sociolaborales ni de seguridad adecuadas. Muchas de las empresas pertenecientes a la gran minería generan puestos de trabajo y condiciones adecuadas a los trabajadores, generando desarrollo en la localidad donde desarrollan sus actividades y minimizan el impacto al ambiente. Por el contrario, existe la pequeña minería informal, donde no cuentan con las condiciones sociolaborales y ni qué decir sobre la seguridad del trabajador. Realizando una comparación entre el tungsteno y la actualidad, aún nos damos cuenta que existen políticas deficientes y falta de fiscalización para mejorar las condiciones laborales de muchos trabajadores. Aún existen ataques por el solo hecho de exigir el cumplimiento de los derechos, algo que no debería de suceder. Por ejemplo, en el tungsteno, muere el indio Braulio luego de ser maltratado por rehusarse a trabajar bajo las pésimas condiciones en que lo hacían. En la actualidad, muchos mineros trabajan largas jornadas diarias, pero con la diferencia de que han mejorado las condiciones laborales, aunque no se aplica para todos los casos como ya mencionamos anteriormente. Es aquí donde debe entrar a tallar el gobierno, elaborando políticas de fiscalización más severas y que beneficien a los trabajadores. Nuestro poeta tenía una visión para nuestro Perú, la cual nos comparte en sus diferentes obras. Se enfoca en un país que debe haber respeto e igualdad y que no se maneje por la clase burguesa, como estamos viviendo actualmente. Y cada día se profundiza más los problemas sociales sin que se haga nada al respecto. Se requiere tomar acciones y ser los agentes de cambio con una filosofía estructurada y sólida que perdure a través de los años por un país mejor.